Esto te suena, ¿verdad? Pasas de los 50 años, sales a correr y sientes que tu cuerpo ya no responde igual. Te resignas a pensar que a partir de esta edad el único objetivo en el running es sobrevivir al asfalto, asumir que vas a ser cada vez más lento y aceptar que el dolor de rodillas o de espalda es el precio que hay que pagar. Pues hoy te voy a decir una verdad científica que te va a cambiar el chip. No eres más lento ni te lesionas más porque seas mayor. Te lesionas porque estás intentando correr con la misma técnica de fuerza que usabas a los 30 años y tu cuerpo actual ya no funciona así. Mira a Eliud Kipchoge. Ha cumplido los 40 años compitiendo en la élite mundial y su secreto para no destruirse las articulaciones no es la fuerza bruta, es la eficiencia elástica. Hoy vas a descubrir cómo robarle a Kipchoge sus secretos de longevidad para hackear tu zancada, correr sin dolor y volver a ser más rápido de lo que eras hace 10 años. Pero antes de desvelar estos secretos, un baño de realidad obligatorio. Kipchoge es un superatleta con masajistas diarios, una genética de 1 entre 1.000.000 y un equipo médico detrás. Hoy no vamos a copiar sus ritmos ni sus kilómetros semanales, porque eso te mandaría directo al fisioterapeuta. Lo que vamos a hacer es extraer sus principios biomecánicos de bajo impacto y adaptarlos de forma 100% segura a tus rodillas y a tu rutina diaria. Si tienes alguna lesión previa, consulta siempre con tu médico. Entrenar con inteligencia senior significa proteger tu salud. Ahora sí, empezamos. Para entender que tenemos que cambiar, hay que entender qué le pasa al cuerpo con el paso del tiempo. Con la edad, es completamente normal perder un poco de elasticidad en el tendón de Aquiles y perder algo de fuerza en los glúteos. Cuando esto ocurre, el corredor popular comete el error número 1 del running veterano, el overstriding. Como sientes que te falta chispa, intentas dar zancadas más largas lanzando el pie muy por delante de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando haces esto? Que tu pie impacta contra el suelo con el talón y con la pierna totalmente estirada. Biomecánicamente, esto es como dar un pisotón al freno del coche mientras aceleras. Toda la fuerza del impacto no la absorben tus músculos, sube directamente como un martillazo a tu tobillo, a tu rodilla y a tus lumbares. Estás destruyendo tus articulaciones en cada zancada. Kipchoge jamás corre así. Él aplica los 3 pilares de Eternidad Runner que vas a empezar a usar mañana mismo. Pilar 1, el check-up de la cadencia, menos impacto, más pasos. Para salvar tus rodillas, no te voy a pedir que corras más rápido, te voy a pedir que des más pasos por minuto. La ciencia ha demostrado que aumentar tu cadencia de carrera solo un 5% reduce la carga de impacto en la articulación de la rodilla hasta un 20%. Si vas corriendo a 155 o 160 pasos por minuto, estás flotando muy poco tiempo en el aire y cayendo como un plomo. Tienes que buscar una cadencia más cercana a los 170 o 175 pasos, incluso yendo despacio. Un truco definitivo es usar una aplicación de metrónomo en tu móvil o buscar listas de reproducción en Spotify a 170 BPM. Sincroniza tus pasos con ese ritmo. Pasos cortos, rápidos y silenciosos. Pilar 2, el muelle. Recupera el rebote elástico. Los mejores maratonianos del mundo parecen flotar porque usan sus tendones como muelles. Energía elástica pura. Tocan el suelo y rebotan. Para recuperar esa capacidad elástica que se oxida con los años, necesitas trabajar la pliometría de bajo impacto. No necesitas hacer saltos gigantes de CrossFit. Solo necesitas 2 ejercicios en tu rutina. Los pogo jumps, saltos de tobillo. Saltos muy cortos y rápidos en el sitio, sin doblar casi las rodillas, buscando que el contacto con el suelo sea mínimo, como si el suelo quemara. Saltar a la comba de forma suave. 3 series de 1 minuto 2 veces por semana despertarán los tendones de tus tobillos y aliviarán el trabajo de tus rodillas. Pilar 3, la postura orgullosa, correr desde la cadera. Cuando nos cansamos, tendemos a encorvarnos, a mirar al suelo y a hundir la cadera. Correr hundido hace que tu centro de gravedad caiga y que tus rodillas sufran el doble. El tercer secreto de Kipchoge es mantener siempre una postura orgullosa. Imagina que tienes un hilo invisible en la coronilla que tira de ti hacia el cielo. Hombros relajados, pecho abierto para oxigenar bien los pulmones y la cadera alta. Si corres erguido, tu pie aterrizará de forma natural justo debajo de tu cuerpo, eliminando el efecto de frenado por completo. Esto que te cuento no es solo teoría de laboratorio. En los videos anteriores del canal sobre técnica, muchos de vosotros ya me habéis demostrado que funciona. Como nos contaba el otro día un suscriptor de la comunidad en los comentarios, a sus 54 años consiguió bajar su marca de 10K y lo mejor de todo. Volver a correr sin dolores simplemente aplicando este cambio de apoyo y subiendo la cadencia. La biomecánica inteligente no entiende de edades, entiende de física.
Correr pasados los 50 años no es el principio del fin, es el momento perfecto para disfrutar del running con más cabeza y mejor técnica que nunca. El asfalto no es tu enemigo si aprendes a usar el muelle de tu cuerpo, tal y como hace Eliud Kipchoge. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la zona o la articulación que más te suele molestar o doler después de un rodaje largo? Déjamelo en los comentarios. Si te ha servido este video, dale a like y suscríbete al canal para no perderte el próximo entrenamiento inteligente. Nos vemos en la pista.